Apaga la luz un segundo. Imagina que estás en tu casa. Son las 3:17 de la madrugada. Todo está en silencio. Hasta que escuchas un paso. No viene de la calle. No viene del piso de arriba. Viene del pasillo. Te convences de que es la madera crujiendo. Que es el viento. Que es tu imaginación. Pero entonces, escuchas otro. Y otro. Ahora imagina que no solo tú lo oyes. Tus hijos también. Tu madre también. Incluso la policía que entra a revisar la casa. Esta noche no vas a escuchar cuentos de fogata ni creepypastas de internet. Lo que estás a punto de oír son 3 casos reales donde familias enteras aseguraron que algo vivía con ellas. Casos con reportes oficiales. Con testigos externos. Con documentos que todavía existen. 3 hogares normales. Que se convirtieron en lugares donde nadie quería quedarse después del anochecer. La pregunta no es si crees en fantasmas. La pregunta es: ¿por qué estas familias abandonaron sus propias casas sin mirar atrás? Vamos con el primero. La casa demoníaca de Indiana. En noviembre de 2011, LaToya Ammon se mudó con su madre y sus 3 hijos a una pequeña casa en Carolina Street, en Gary, Indiana. No era una mansión antigua. No era una casa victoriana abandonada. Era una vivienda común, de esas que pasan desapercibidas en cualquier barrio. Y durante los primeros días, todo parecía normal. Hasta que llegaron las moscas. Era pleno invierno. Temperaturas bajo cero. Pero enjambres de moscas negras comenzaron a invadir el porche cerrado. LaToya las mataba. Al día siguiente, había más. Pensó que era un problema estructural. Algo en las paredes. Nada paranormal. Pero entonces empezaron los pasos. Cada madrugada, exactamente entre las 2 y las 4 de la mañana, se escuchaban pisadas lentas en el sótano. No golpes fuertes. Pasos. Como si alguien caminara deliberadamente bajo la casa. La madre de LaToya fue la primera en mencionarlo. Hay alguien abajo. LaToya bajó con las luces encendidas. Nada. Solo el olor a humedad y una sensación que describió más tarde como ser observada. Poco después, los niños comenzaron a comportarse de manera extraña. El hijo menor hablaba solo en su habitación. Cuando LaToya le preguntó con quién hablaba, respondió: con el hombre que está parado en el rincón. No había nadie. Pero el niño insistía en que el hombre era alto, oscuro, y no tenía rostro claro. Las pesadillas comenzaron esa misma semana. Los 3 niños despertaban a la misma hora, llorando. Decían que alguien los tocaba mientras dormían. LaToya empezó a notar algo más inquietante. Las puertas se abrían solas. La televisión se encendía sin explicación. Y sombras cruzaban el pasillo incluso cuando todas las luces estaban encendidas. Ella no quería creerlo. Nadie quiere creerlo. Hasta que ocurrió lo que cambió todo. Una noche, la abuela gritó desde la habitación. LaToya corrió. La encontró temblando, señalando la sala. Aseguró haber visto una silueta alta, completamente negra, atravesar la pared y desaparecer frente a ella. No era una sombra proyectada. No era un truco de luz. Era una figura tridimensional. LaToya intentó mantener la calma. Pero al día siguiente, uno de los niños fue lanzado al suelo sin que nadie lo tocara. No empujado. Lanzado. Y eso fue suficiente para que buscara ayuda. LaToya contactó a su médico. El médico contactó a servicios sociales. El Departamento de Servicios Infantiles de Indiana abrió un caso formal. Trabajadores sociales visitaron la casa. Y al principio, no encontraron nada fuera de lo común. Hasta que ocurrió el incidente que quedó registrado en documentos oficiales.
En el hospital, mientras evaluaban a los niños, uno de ellos comenzó a gruñir. No como un niño jugando, como un adulto furioso. Sus ojos se pusieron en blanco. Y, según el informe de una trabajadora social, el niño caminó hacia atrás por la pared hasta el techo. Sin ayuda. Frente a testigos. El documento existe. Fue firmado. Y eso convirtió el caso en algo imposible de ignorar. Después de ese evento, el comportamiento del hijo mayor se volvió más agresivo. Decía que escuchaba voces. Decía que algo quería poseerlo. LaToya afirmó que en varias ocasiones su hijo hablaba con una voz que no parecía la suya. Una voz profunda. Hostil. ¿Qué decía? Es mío. LaToya comenzó a dormir con un ojo abierto. Encendía todas las luces por la noche. Colocó crucifijos en las habitaciones. Pero la actividad aumentó. Gabinetes que se abrían. Persianas que se levantaban solas. Pisadas cada vez más cercanas. Ya no eran en el sótano. Eran en el pasillo. Frente a su puerta. Lo más devastador no fue solo lo que ocurría. Fue lo que comenzó a hacerle a LaToya. Empezó a dudar de su propia mente. ¿Y si estaba imaginando todo? ¿Y si estaba perdiendo el control? Pero entonces recordaba algo. Los trabajadores sociales también lo vieron. Los policías también escribieron reportes. El hospital documentó comportamientos inexplicables. No estaba sola en esto. Y aún así, nadie podía explicarlo. Finalmente, LaToya tomó la decisión que ninguna madre quiere tomar. Abandonó la casa. Dejó muebles. Dejó ropa. Se fue. Pero incluso después de mudarse, afirmó que la presencia la seguía. Sombras en nuevas habitaciones. Ruidos en casas distintas. Como si aquello no estuviera ligado a la estructura, sino a la familia. Con el tiempo, la historia se volvió conocida públicamente. Investigadores, escépticos y creyentes debatieron el caso. Algunos dijeron fraude. Otros hablaron de histeria colectiva. Pero los documentos oficiales siguen ahí. Firmados. Archivados. Existentes. Y la casa sigue en pie. Vacía durante largos periodos. Silenciosa. Como esperando. Ahora quiero que pienses en algo. Si una familia entera inventó todo, ¿cómo explicas los informes estatales? ¿Cómo explicas que personal del gobierno declarara haber visto lo imposible? Y la verdadera pregunta: si tú fueras LaToya Ammons y escucharas pasos esta noche en tu pasillo, ¿te quedarías? Porque lo que le ocurrió a la siguiente familia fue incluso más violento. El caso Enfield. En agosto de 1977, en el número 284 de Green Street, en Enfield, al norte de Londres, la familia Hodgson intentaba dormir. Era una familia normal. Madre soltera. 4 hijos. Recursos limitados. Rutina sencilla. La madre, Peggy Hodgson, estaba acostumbrada al ruido de una casa con niños. Pero esa noche, algo fue diferente. Un golpe seco vino desde la habitación de las niñas. Luego otro. Luego el sonido de un mueble arrastrándose. Peggy pensó que sus hijas estaban jugando. Hasta que escuchó el grito. Y en el centro de todo estaba una niña de 11 años. Janet Hodgson. Janet compartía habitación con su hermana. Ambas aseguraban que sus camas vibraban por la noche. No como cuando alguien salta encima, sino como si algo las empujara desde abajo. Una noche, los cajones comenzaron a deslizarse solos. Peggy entró corriendo. Un pesado baúl de juguetes se movió frente a sus ojos. Intentó empujarlo de vuelta.
No pudo. Era como si algo lo estuviera empujando desde el otro lado. Y entonces hizo lo que cualquiera haría, llamó a la policía. 2 oficiales acudieron a la casa. Uno de ellos declaró posteriormente que vio una silla deslizarse por el suelo sin que nadie la tocara. No fue una niña jugando. No fue una corriente de aire. La silla se movió sola. Y eso quedó registrado. Pocos días después, el fenómeno dejó de ser solo físico. Se volvió personal. Janet comenzó a despertar en medio de la noche gritando. Decía que alguien estaba en la habitación. Pero no solo eso. Decía que alguien le hablaba. Al principio eran susurros. Luego, una voz clara. Una voz masculina, áspera, que decía llamarse Bill. La voz afirmaba ser el espíritu de un hombre que había muerto en la casa años atrás. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque la voz no solo era escuchada por Janet. Era producida por ella. Testigos aseguraban que la niña hablaba con una voz completamente distinta. Grave. Rasposa. Adulto. Durante horas. Sin mover los labios de forma visible. El caso llamó la atención de investigadores paranormales. Entre ellos, Maurice Grosse, miembro de la Society for Psychical Research. Grosse no llegó buscando fama. Había perdido a su hija años antes. Y quería respuestas sobre la vida después de la muerte. Cuando llegó a la casa, no esperaba presenciar nada extraordinario. Pero la actividad aumentó en su presencia. Golpes en las paredes. Objetos lanzados por la habitación. Grabaciones donde la voz masculina respondía preguntas. Y luego, las fotografías. En una de las imágenes más famosas del caso, Janet parece suspendida en el aire, sobre su cama. Escépticos dicen que está saltando. Creyentes dicen que está levitando. Pero incluso quienes dudan admiten algo. Durante más de un año, los fenómenos continuaron. Demasiado tiempo para ser una simple broma infantil constante. La casa se convirtió en un circo mediático. Periodistas. Investigadores. Escépticos. Todos querían ver a Janet Hodgson. Pero nadie pensó en lo que eso hacía a una niña de 11 años. Janet comenzó a cambiar. Se volvió más retraída. Más irritable. Dormía poco. Decía que la voz se enojaba cuando hablaban mal de ella. La actividad física también escaló. Cortinas arrancadas. Lámparas explotando. Juguetes lanzados con fuerza suficiente para dejar marcas en las paredes. Una noche, según testigos, Janet fue arrojada fuera de su cama con violencia. No un salto. Un lanzamiento. Y lo más inquietante, a veces ocurría cuando había adultos mirando directamente. Sí, hubo momentos en los que Janet fue atrapada moviendo objetos con el pie. Sí, algunos investigadores creían que exageraba. Pero incluso los escépticos más duros admitieron algo perturbador. No todo podía explicarse. Había golpes que provenían desde dentro de las paredes. Había respuestas coherentes en sesiones grabadas. Había testigos independientes que no ganaban nada con mentir. Y lo más extraño. Cuando Janet fue separada de la casa por un tiempo, la actividad disminuyó. Pero cuando regresaba, volvía también la presencia. Como si estuviera conectada a ella. Después de más de un año, los fenómenos comenzaron a disminuir. Sin un ritual final espectacular. Sin una gran confrontación. Simplemente, se apagaron. La familia permaneció en la casa. Janet creció. Años después, afirmó que lo que vivió fue real. Que hubo exageraciones mediáticas, sí. Pero que algo ocurrió en esa casa. Algo que no era imaginación. Décadas más tarde, el caso sigue siendo uno de los más investigados de la historia paranormal británica.
Y la casa en Green Street todavía existe. Parece normal. Tranquila. Silenciosa. Como si nunca hubiera pasado nada. Ahora quiero que pienses en algo. Si Janet Hodgson lo inventó todo, ¿cómo logró mantener la farsa durante más de un año frente a investigadores, policías y periodistas? Y si no lo inventó, entonces algo eligió a una niña de 11 años. Porque la siguiente historia no involucró solo golpes en las paredes. Involucró algo que intentó poseer a una madre frente a su propia familia. Y eso fue mucho más oscuro. La familia Perron. En el invierno de 1971, la familia Perron se mudó a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island. La casa era enorme. Más de 200 años de historia. Habitaciones que parecían no terminar nunca. 5 hijas. 2 padres. Un nuevo comienzo. La niña que más tarde contaría todo sería Andrea Perron. Y según Andrea, desde el primer día, la casa no se sentía vacía. Se sentía ocupada. Al principio, eran detalles pequeños. Escobas que desaparecían y aparecían en lugares distintos. Puertas que se abrían lentamente sin corriente de aire. Pequeños montones de suciedad en el centro del piso recién limpiado. La madre, Caroline Perron, intentaba mantener la calma. Es una casa vieja, repetía. Pero la actividad tenía un patrón. Ocurría principalmente cuando Caroline estaba sola. Como si algo estuviera interesado específicamente en ella. Andrea recordaría años después que la atmósfera cambiaba al caer la noche. El aire se volvía más pesado. El silencio, más denso. Y a veces, podían escuchar susurros en habitaciones vacías. No todas las presencias eran agresivas. Algunas parecían simplemente observar. Las niñas hablaban de espíritus tristes. Sombras que caminaban por el pasillo. Pero había una entidad distinta. Una que no era pasiva. Una que parecía odiar a Caroline. Andrea describió cómo su madre despertaba con moretones inexplicables. Arañazos en los brazos. Marcas en el cuello. Y lo más inquietante, un olor repentino a carne podrida que llenaba la habitación cuando nadie más lo percibía. Caroline comenzó a investigar la historia de la propiedad. Descubrió que la casa había sido escenario de múltiples muertes a lo largo de los siglos. Algunas naturales. Otras, no tanto. Y un nombre comenzó a repetirse. Batseba. Andrea Perron insistió siempre en algo. No fue una experiencia emocionante. Fue aterradora. Las camas se sacudían violentamente por la noche. Las puertas se cerraban con fuerza suficiente para romper marcos. Una de las hermanas afirmó haber visto a una mujer anciana colgada en un rincón oscuro de una habitación. No como una figura transparente. Como algo sólido. Observando. Y lo más perturbador. Mirando directamente a Caroline. Desesperada, Caroline contactó a investigadores paranormales. Entre ellos estaban Ed Warren y Lorraine Warren. Los Warren visitaron la casa. Según relatos, Lorraine aseguró sentir una presencia poderosa, oscura, territorial. Una entidad que no quería a Caroline allí. Se organizó una sesión para intentar comunicarse con lo que habitaba la casa. La familia estaba presente. Las hijas observaban desde la distancia. Y lo que ocurrió esa noche quedó grabado en la memoria de Andrea para siempre. Durante la sesión, Caroline comenzó a temblar. Su silla vibraba. Su respiración cambió. Y, según los testigos, habló con una voz que no parecía suya. Una voz antigua. Furiosa. Su cuerpo se arqueó hacia atrás de manera antinatural. Las hijas gritaban. El padre, Roger Perron, perdió la paciencia. Ordenó que detuvieran todo.
La sesión terminó abruptamente. Pero lo peor no fue el evento en sí. Fue lo que vino después. La actividad aumentó, como si la entidad hubiera sido provocada. Durante semanas, los fenómenos fueron más intensos. Golpes violentos en las paredes. Objetos arrojados con fuerza. Una sensación constante de ser vigilados. La familia no tenía recursos para mudarse de inmediato. Tuvieron que quedarse a convivir con aquello. Andrea Perrón afirmó años después que aprendieron a coexistir, a ignorar, a sobrevivir. Pero nunca volvió a sentirse segura dentro de esas paredes. Décadas más tarde, Andrea escribiría libros relatando su experiencia, insistiendo en que nada fue exagerado, que lo que vivieron fue real. Su historia inspiró la película El Conjuro. Pero Andrea siempre ha dicho algo inquietante: la película solo muestra una fracción de lo que realmente ocurrió. Ahora piensa en esto. Una familia con 5 hijas pequeñas decide quedarse durante casi 10 años en una casa donde algo atacaba a la madre. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente huir? Tal vez porque, a veces, irte no significa que te deje ir. 3 casas distintas. 3 países diferentes. 3 familias que no se conocían entre sí. Y sin embargo, todas dijeron lo mismo: que algo estaba viviendo con ellos. En Indiana, LaToya Mons aseguró que la presencia seguía a su familia incluso después de abandonar la casa. En Inglaterra, Janet Hodgson fue señalada como fraude, pero los fenómenos continuaron durante más de un año frente a testigos. En Rhode Island, Andrea Perrón afirmó que lo que vivieron fue mucho peor de lo que el público llegó a conocer. Y aquí está lo inquietante. No estamos hablando de una historia contada por una sola persona. Estamos hablando de policías, trabajadores sociales, investigadores, periodistas, vecinos, personas que no tenían nada que ganar. Puedes elegir creer que todos exageraron, que hubo histeria colectiva, sugestión, errores de percepción. Pero hay algo que no cambia. El miedo que describen es el mismo. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo a sentir que tu propio hogar ya no te pertenece. Porque eso es lo que conecta estas historias. No son fantasmas en cementerios. No son leyendas antiguas. Son casas comunes, con familias normales, en calles donde cualquiera podría vivir. Y eso es lo que realmente incomoda. Porque significa que, si algo así fuera posible, no necesitaría una mansión abandonada. Solo necesitaría una puerta cerrada. Y silencio. Así que esta noche, cuando apagues la luz y escuches un sonido que no puedes explicar, hazte una pregunta simple. ¿Es la casa acomodándose? ¿O algo más, acomodándose contigo? Si después de escuchar estas historias todavía crees que todo fue coincidencia, entonces dime algo en los comentarios. Si escucharas pasos en tu casa esta noche, ¿bajarías a revisar? ¿O fingirías que no pasó nada? Quiero leer tu respuesta. Porque en este canal no ignoramos lo que otros prefieren no mirar. Si te gustan las historias reales que incomodan, las que tienen documentos, testigos y preguntas sin respuesta, suscríbete ahora. Porque la próxima historia que voy a contar es aún más perturbadora. Y no fue en los años 70. Fue mucho más reciente. Activa la campana. Apaga la luz. Y asegúrate de que la puerta esté cerrada. Nos vemos en el próximo video. Si es que algo no decide quedarse contigo antes.